Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos ya listos para nuestro estudio de hoy. Es una bendición saludarlos. Gracias por estar en sintonía, gracias por ver, por apreciar este, diríamos que es un estudio completo teológico y que va a ser de gran bendición para su vida, indudablemente para su preparación, especialmente los que piensan ir al ministerio o servir en áreas mucha responsabilidad. Tenemos que saber a qué estamos accesando, a qué nos estamos metiendo, diríamos en una palabra más conocida y más típica nuestra. Estamos con eclesiología, es sencillamente el compendio doctrinal que estamos preparando para eh, eh, dejar una herencia escrita cuando tengamos que salir de la tierra. Queremos dejar un compendio con las 10 ramas de la teología sistemática, bien detallados y basados en las escrituras. Así que estamos en eclesiología y vamos hoy a ver algunas definiciones. Este es el segundo tema de eclesiología. En el Antiguo Testamento existe un término que se usaba para designar asamblea como congregación. Ese término es cajal. K-A-J-A-L, cajal. La Biblia de los 70 traduce cajal como eclesia, ya en el griego. Y por supuesto existen varios términos en griego de donde se desglosa el concepto de iglesia en español. Indudablemente el concepto de iglesia en español tiene sus raíces bien cimentadas. A continuación vamos a examinar algunos términos que nos van a servir de mucho. Veamos curiacón, por ejemplo, curiacón, de ahí viene la palabra curia. Esto es teológico, no es religioso. Desde luego los que estudiaron le pusieron a sus entidades los nombres que les pareció bien ponerles, pero bueno, y cualquiera le puede poner, ¿no? Que sean, es el asunto. Entonces, de ahí viene la palabra curia, ¿verdad? Eh, porque, pues, curiacón es el griego, este término significa literalmente perteneciendo al Señor, imagínense. Y a los griegos, ya los griegos usaban para designar al edificio de la iglesia. El edificio, el cajón, el lugar donde la iglesia se reúne. Ya lo usaban los griegos. Entonces veamos ahora, sin embargo, las dos únicas veces que se usa en el Nuevo Testamento curiacón, se usa como un adjetivo aplicado a la cena del Señor, al día del Señor, no necesariamente a el objetivo primario que sería el edificio. La cena es porque es algo propio de la iglesia, del lugar o de la iglesia local, seguramente. Curiacón se le llama a la cena del Señor y al encuentro con el Señor, al día del Señor. Note, es el idioma, ¿no? Entonces, nosotros por eso, nosotros decimos voy a la iglesia, pero no sabemos por qué decimos voy a la iglesia. Ni sabemos a dónde estamos
dónde estamos parados, pero por eso es la instrucción, la enseñanza, es maravillosa. Yo tengo el privilegio de instruir mucha gente y eso a mí me bendice grandemente porque solo enseñando se aprende y solo aprendiendo se enseña. Es la única forma. Es un círculo virtuoso que permite al maestro hacerse rico en conocimientos. Cuando el maestro no repite nada más lo que oye, sino, diríamos, escudriña y entiende lo que está enseñando. Entonces, eclesia es con doble K, y eclesia, este término griego literalmente significa una asamblea de personas. Es como más propio, ¿no? Se deriva de dos palabras griegas, ek, por un lado, quiere decir fuera de, ek, quiere decir fuera de en griego, y kaleo, que quiere decir llamar. En otras palabras es llamar fuera, eso quiere decir eclesia. Son personas que fueron llamadas fuera. Veamos, originalmente los llamados fuera se refería al cuerpo legislativo en Grecia, ¿no? Era un cuerpo de ciudadanos de la República Griega llamados de sus comunidades para servir a su país. No era mucho como lo que conocemos hoy en los países nuestros. Por ejemplo, yo conozco muy bien cómo funciona la Asamblea Legislativa en Guatemala, el cuerpo legislativo. Mi país, ¿no? Mi país, yo hablo de mi país. Y lógicamente no es este concepto, porque esto era gente honorable que era llamada de sus comunidades para servir a su país. En nuestros países es gente que se postula y es electa por votación. Allá los llamaban, era kaleo, caleo. Esa es la diferencia entre lo de hoy y lo de ayer, ¿no? Y lo de Grecia. Este era el concepto original para los griegos de eclesia, una asamblea del Estado. De ahí la palabra asamblea también es indudable, ¿no? El Señor Jesús usó este término en dos ocasiones. Lo usó propiamente él. Dice, sin embargo, el concepto que él tenía venía de dos fuentes. Es decir, ¿qué era lo que a qué Jesús estaba refiriendo cuando habló de ekkaleo, de iglesia? Desde luego él no habló griego, él predicó y enseñó en hebreo y probablemente arameo, antiguo. Entonces el uso judío de la palabra en el Antiguo Testamento era congregación de Israel por el desierto. También había sido llamada fuera de Egipto, ¿no? Entonces era una congregación que iba por el desierto, que era también un país en marcha, un país en movimiento, como la iglesia hoy es un pueblo. Perdón. Disculpe, pero soy un poquito afectadito de las vías respiratorias, pero no es una cosa grave, solo es una alergia al polvo. Entonces, el uso judío entonces de esta palabra era como para hablar de Israel en el desierto. El uso griego de la palabra asamblea era para definir que constituye un cuerpo. Entonces, aquí hay dos definiciones. Una asamblea de personas
en marcha, otra, o fija, ¿no? Otra, un cuerpo. Las dos son bien cuerpo legislativo, es como algo que está estacionario para una función. Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Note esa palabra, las puertas del infierno no prevalecerán. Hades, Gehenna e infierno son tres palabras, unas en griego, otras en hebreo y otra en arameo. Pero dice lo mismo. Le está diciendo a la iglesia o a los discípulos que no va a prevalecer las puertas del infierno por una razón sencilla, que él tenía la visión de darse en sacrificio, y al darse en sacrificio iba a terminar su sacrificio precisamente en las partes más bajas de la tierra. Quién sabe en qué lugar, eso no lo dice, solo dice las partes más bajas, descendió a las partes más bajas de la tierra. Y allí le iba a quitar, iba a expropiar por derecho jurídico de recuperación, porque se había pagado el precio de la transgresión del primer Adán. Entonces el postrer Adán, que fue el que pagó, tenía el derecho jurídico de quitarle las llaves del infierno y de la muerte a la muerte, o al que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo. Entonces se podía quitarle esas llaves porque ya se había saldado la deuda y la sentencia se había ya cumplido, que cayera sobre un justo, el justo juicio de Dios. Entonces note que por eso es que no van a prevalecer las puertas del infierno, porque quien tiene la llave ya no es el mismo que las tenía en su llavero desde Adán hasta Moisés, sino que ahora quien tiene las llaves en su llavero es el que está sentado a la diestra del Padre. Por eso es que es sorbida la muerte en victoria, porque el aguijón de la muerte era el pecado. Pero como en Cristo se cargó el pecado y el cordero se hizo ceniza como todos los corderos de sacrificio, entonces también lo que llevaba o cargado en él o a su cuenta también se redujo al último elemento. Por eso todo aquello que sea, diríamos que no es edificante para su vida espiritual, todo aquello que desagrade a Dios, que según la palabra no lo debe tener usted en su casa. Por ejemplo, usted encuentra un hechizo por ahí enterrado, o de los que enterró antes de ser convertido, cuando los saque de ahí para invalidar el negocio que se hizo con el diablo a través de un brujo, hay que quemarlo. Si no se reduce al último elemento que era vigente. Esto hay que saberlo. Mateo 18, 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Es cuando se está juzgando a alguien, siguiéndole un proceso por alguna delincuencia dentro de la iglesia. Hay que hablarle primero personalmente, el que vio el hecho, el pecado, el que vio la acción, no el que supo o al que le llevaron una información que no le consta, sino el que vio
el que dio, al que le consta, debe llamar a esa persona y decirle. Por eso el último recurso que deja el Señor Jesús es que si no entiende, si no hace caso a las llamadas diversas, o sea, al proceso que se le sigue según la Escritura, debe decírselo, debe comunicárselo a la iglesia en general, a la asamblea general, y al tal hay que tenerlo por gentil y publicano, o sea, por no convertido. Entonces, un ejemplo, eso es lo que en teología se llama excomunión, excomulgar, que la iglesia religiosa, católica, apostólica, romana, y que no tiene apóstoles, solo que es romana, le llama excomulgar, ¿verdad? Excomulga, ellos excomulgan y a la gente le da risa, pues no pasa nada. Pero cuando un ministro de Dios, un ministro del Espíritu, un ministro que está sobre la marcha, un ministro que está en la palabra, ejecuta una acción de estas, la evidencia se nota en pocos días, sino inmediatamente, como en el tiempo de Pedro, cuando Ananías y Zafira cayeron a sus pies, los dos. Entonces, un ejemplo del uso judío se encuentra en Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación eclesia, ¿verdad? En realidad Israel no era una iglesia, era una nación, pero como es llamados fuera, los sacó de Egipto, entonces le llamaban eclesia. En el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nosotros, con nuestros padres, y que recibió las palabras de vida, quedarnos. Note, un ejemplo para el uso del término griego está en Hechos 19:39. Note que la parte teológica la estamos cimentando con la parte puramente escritural. Eso es lo que se debe perseguir. Para eso sirve la teología. La teología es una caja de herramientas. La teología permite ver las palabras, la etimología original, la historia, todo lo interpretable, pero tiene que tener un fundamento escritural. Entonces, Hechos 19:39, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Dijo un magistrado en una de las revueltas contra Pablo. La palabra hebrea traducida eclesia a veces se usaba como sinagoga, muy pocas veces. Eclesia, porque de la sinagoga era gente apartada, digamos, o llamada a ser diferentes a los demás. Es muy probable que esta palabra se haya elegido con el fin de evitar una confusión entre iglesia y sinagoga. Son dos cosas diferentes. Una sinagoga es una comunidad eminentemente judía, religiosa, del judaísmo, que practica un ritual en su comunidad, y precisamente son pequeñas las sinagogas porque no pueden caminar más de 1 kilómetro los judíos el día sábado. Entonces tiene que ser 1 kilómetro a la redonda donde viven sus miembros. No es como la iglesia, que pueden venir de otros departamentos o de otros municipios si es necesario. En términos generales, la palabra iglesia se refiere a la asamblea de los creyentes que pertenecen a Jesús y que constituyen
su cuerpo, como notamos en Mateo 16, 18. Veamos Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No está diciendo Pedro, sino la verdad de la que está hablando. Sobre esa verdad se va a edificar la iglesia. Ningún hombre mortal o ningún mortal puede soportar el peso de una iglesia o de una organización tan grande, ¿no? Esto tiene que ser solo el eterno Hijo de Dios, quien es la piedra angular de los cimientos y la piedra de corona también de la última solera, del que cierra el círculo de la construcción. Entonces, miremos los primeros usos. Vamos a ver el primer punto, los usos del término iglesia en el Nuevo Testamento. El uso del término iglesia denota varios usos dependiendo del contexto del texto. Al menos se distinguen cinco usos. Perdone la molestia de la garganta. Uno, el cuerpo universal de Cristo. Dos, la iglesia local. Tres, en hogares. Cuatro, es la iglesia colectiva. Y cinco, iglesias actuando en acuerdo. Por lo menos en ese tipo, así se usa hasta hoy, ¿no? El cuerpo universal de Cristo, la iglesia universal, está compuesta por todos los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, de todas las edades, vivos y muertos biológicamente desde el Calvario para acá, hasta el día de la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Hebreos 12:23, a la congregación, a la eclesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al juez, al Dios, el juez justo de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Note usted. Iglesia local, la iglesia local está compuesta por creyentes cristianos identificados como un cuerpo que adora en una localidad, como un cuerpo que adora en una localidad. Es iglesia local, es una iglesia, está en un lugar, ¿no? A eso se le llama iglesia local. No es el cuerpo, es una parte del cuerpo. Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la eclesia de los laodicenses, y que la de la Odisea sea leída también entre vosotros. Note, eran iglesias locales. Los miembros de una iglesia local constituyen la iglesia aun cuando no estén congregados, como puede verse en los siguientes versos. Hechos 14:27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, ¿no?, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta para la fe de los gentiles. Todos los nacidos de nuevo son miembros de la Iglesia Universal de Cristo. Sin embargo, todos los creyentes deben estar identificados con una iglesia local donde se congregan para adorar
y para ser formados. No se puede de otra manera. Algunos hermanos a veces se van a su casa y ya no van a la iglesia porque tuvieron algún choque con alguien en la iglesia y dicen, no, pues me trataron mal. Precisamente de eso se trata, de hacerse invencible, de hacerse más que vencedor. En medio de un taller, ¿qué hay en un taller, diríamos, de herrería? ¿Qué hay en un taller de carpintería? Pues hay martillazos y golpes y cortes y soldadura y máquinas que están trabajando. Pues así es la iglesia local. Es un taller, es un hospital, es donde hay enfermos que necesitan de la asistencia de unos para darse cuenta de sus enfermedades los otros. Es decir, si no hay comunión, no hay una realidad de la enfermedad. ¿De quién murmurarían los murmuradores si no hay otra gente allí? Murmuran de los que están en la iglesia. Entonces es importante, todo eso es importante, es parte del gran caudal de riqueza que la iglesia debe ir recogiendo en el camino como experiencia, como vida experimental. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Note que no estoy yo hablando de la gente que por alguna razón médica o alguna situación especial no pueda asistir a una iglesia y que con los avances de estos tiempos se pueda mantener en comunión eh, a través de las redes sociales. Sin embargo, no es lo recomendable, pero en última instancia es lo que se puede hacer cuando no se puede hacer otra cosa. Los creyentes no pueden ni deben estar aislados porque todo nacido de nuevo supone un crecimiento en la fe. Y esto se logra siendo discípulos, confraternizando, siendo miembro de un grupo llamado iglesia. La iglesia en hogares, veámoslo. En los tiempos del Nuevo Testamento no había edificios para las iglesias. Los creyentes se reunían donde hubiera instalaciones disponibles, porque no habían, más que todo en los hogares. Se hace la casa de Juan Marcos, era una donde estaba, pues era la casa donde estaba la iglesia en Jerusalén. Primera de Corintios 16-19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Note, no era un edificio, no eran edificios aislados donde se congregaban, entonces eran casas, lugares seguramente grandes, ¿no? Como el aposento alto en Jerusalén, que era una instalación muy apropiada. El dueño era aquel hombre que vieron con el cántaro, que iba con el cántaro. Ese hombre era el dueño. Nunca se supo el nombre, pero era el hombre, el dueño que prestaba el aposento alto. La iglesia de Éfeso era una, pero la gran cantidad de ancianos sugiere que a menudo la iglesia se reunía en hogares por la falta de grandes edificios para la iglesia. Así que a veces usaban en los hogares, ¿verdad? Pero indudablemente para congregarse por grupos debido a la falta de locales apropiados.
la iglesia colectiva. ¿Qué es la iglesia colectiva? En ocasiones se usa el término en singular como un término genérico, es decir, para referirse a la iglesia en general, a toda la iglesia. Primera de Corintios 10:32 dice: no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Es decir, a nadie. Porque la suma de la población es judíos más gentiles más la iglesia. Esa es la suma de la población del mundo. Entonces, esa ecuación nos tira un resultado: la totalidad de la humanidad existente, para que no le seamos tropiezo a nadie. Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acercaban, se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está de planta siempre con la iglesia. Donde quiera que esté alguien, ahí está Él. Las iglesias actuando en acuerdo. Hay quienes afirman que las iglesias locales eran autónomas, sujetas a un liderazgo local que era elegido por votación en la congregación. No sé cómo lo hacían, algunas misiones lo practican. El gran riesgo que yo veo en eso es que siempre los carnalitos son más que los espirituales. Y entonces, pues van a conseguir, van a votar por el que más se parece a la mayoría. No hay duda que las iglesias tenían mucha libertad y no eran gobernadas por una jerarquía rígida central. Sin embargo, está claro que sí actuaban en acuerdo y seguían el liderazgo apostólico. Eso sí se ve con toda claridad en las Escrituras. No una administración que manejara todo un grupo de personas que manejara y tuvieran a los pastores como empleados en las iglesias locales, y a las personas que estén a tiempo completo sin ninguna libertad de maniobra. Romanos 16, 3 y 4 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Note qué maravilla. Tito 1:5, que por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Note, Pablo dejaba delegados apostólicos, hombres maduros ya, avanzados en las regiones para poder corregir las deficiencias, las cosas que no estaban bien en las iglesias. Habían cosas que no estaban seguramente como debían estar. Entonces había que dejar delegados apostólicos, personas, no podían dejarse las iglesias solas. De hecho, las iglesias, digamos, un pastor solo, aislado,
sin, sin ninguna asesoría apostólica, pues va a estar en un callejón sin salida todo el tiempo, porque un pastor es el que cuida las ovejas, pero siempre las ovejas necesitan los cuidados de los 5 ministerios. No pueden, no podrían estar las ovejas bien saludables. En el caso aquí de Tito, por ejemplo, Tito y Timoteo eran personas que eran destacadas en la iglesia del principio y los dejaban. Por ejemplo, en Creta, en la isla de Creta, en el mar Mediterráneo, seguramente habían varias comunidades, porque dice las iglesias. Y habían iglesias o grupos pequeños, tal vez, perdón, que no tenían ancianos, no tenían liderazgo. Entonces, tenía que quedarse una persona que tenía ya la visión clara, toda la doctrina casi completa, diría yo, capacidad de formación, inducción, capacidad de organización, para dejar a los ancianos cuidando la iglesia local. Los ancianos allá eran normalmente judíos convertidos que ya tenían un conocimiento escritural bastante avanzado del Antiguo Testamento. Y de hecho solo eso era lo que había en el Antiguo Testamento. Entonces por eso se captaban seguramente estos personajes o gente que había asistido a las sinagogas, gentiles, prosélitos o algún tipo de gente así. Había gente muy pues responsable como para dejarle una comunidad en las manos. A Tito, por ejemplo, lo dejaron en Creta a saber cuánto tiempo. Timoteo estuvo en Éfeso mucho tiempo pastoreando ahí juntamente con Juan. El apóstol Juan vivía en Éfeso. No sé por qué razón fue a parar a Éfeso, pero ahí estaba en Éfeso y él colaboraba con la iglesia, era anciano también con los demás. Entonces, Timoteo no sé cuánto tiempo de ahí lo llamaba el apóstol Pablo para que fuera seguramente a darle información de cómo estaban las iglesias. Aun cuando él estaba en la cárcel, necesitaba verlo para compartir algún don espiritual y ver cómo andaban las cosas en todas las áreas. Indudablemente han de haber habido más delegados como Tiquico, como personas ya bastante versadas en las escrituras, conocedoras del reino de Dios, que tenían la capacidad de quedarse por un tiempo cuidando las comunidades cristianas y a medida que iban madurando los miembros más destacados, los iban colocando en las iglesias como ancianos. No se ven muchos pastores, sin embargo, en la carta a los Efesios, en la estructura ministerial, se ve que habían pastores, ¿verdad? También pastores y maestros, además de apóstoles, profetas y evangelistas. Entonces había todo un concierto de ministerios que eran los que le daban mantenimiento a las iglesias. Habían ministerios itinerantes que se movían de una iglesia a otra, como Agabo, por ejemplo. Agabo de repente llegó a Corinto, a no sé dónde estaba Pablo, y le llevó la carga profética que llevaba acerca del futuro de Pablo y también acerca de ciertos tiempos de escasez
y sequía que va a haber sobre Jerusalén, sobre Israel. Y de hecho la iglesia lo dio por sentado. Eso quiere decir que Agabo era un hombre confiable. Entonces la iglesia es ese concierto de, de todo, de todo. Dice que la palabra nos hace aptos para toda buena obra. En la iglesia debe haber de todo, no debe haber solo unos pocos hermanos que sirvan en esto, en aquello, no, debe haber de todo. Que la iglesia es como las mariposas que cuando salen del capullo con gran esfuerzo personal, diría yo, eh, el esfuerzo permite que se disparen la genética de la mariposa y se pinte de colores el esfuerzo. Si uno agarra un capullo y le quita la punta con una tijera y la mariposa sale sin ningún esfuerzo, se queda blanca y no va a tener capacidad de vuelo, no va a tener una vida larga, o por lo menos la vida que tienen las mariposas, que no es muy larga, pero la belleza sí es impresionante. Entonces, las mariposas tienen ese mismo fenómeno de la iglesia. La iglesia, entre más presionada está, más virtudes despliega, más capacidades, más avanza, más se hace más que vencedora. La gente se capacita en medio de la adversidad. Bueno, tal vez es malo que le dé esta, no es malo, pero tal vez no sería correcto, porque tendría que pedirle yo perdón a usted por darle una experiencia personal. Pero yo no sabía nadar, estaba de unos 11 años, no sabía nadar. Había no era piscina, era un tanque de agua, diríamos, una pila enorme de agua profunda. Era piscina, la piscina de un pueblo donde yo crecí. Y ahí íbamos a bañarnos, a nadar los muchachos ahí, los niños. Y yo siempre, yo miraba a los que hacían unos grandes clavados y nadaban, pero maravillosamente, pero yo no sabía nadar. Entonces yo me agarraba de la orilla de la piscina y con una mano nadaba y con la otra me agarraba porque no me podía soltar, porque me hundía. Y daba la vuelta a la piscina, que era bastante grande. Uh, Después aprendí a tirarme en las esquinas. Como me tiraba bajo de agua y salía al otro lado y me agarraba de la orilla con un gran miedo, porque era profundo. Hasta un día que me cayó la adversidad encima. Yo le llamaría a ese individuo que me hizo entrar en adversidad, un autor de adversidad. Ese sí, no supe quién había sido, no supe nada. Estaba yo parado temblando del frío en la orilla de la piscina, cuando repentinamente alguien me pegó un empujón que me tiró hasta media piscina, lo más profundo de la piscina. Entonces yo, por no ahogarme, eché mano de lo que había aprendido agarrado, de lo que no sabía. Ya cuando iba saliendo, llegando a la orilla, yo ya me estaba hundiendo, alguien me sacó, pero no tragué agua ni nada, estaba empezando a hundirme. Y
me sacó alguien. Pero eso me permitió perderle el miedo a la piscina. Y empecé a nadar. Empecé a aprender a nadar. Es decir, empecé a nadar. Calculé a mis fuerzas. Le perdí el miedo. Entonces, precisamente es lo que se necesita en la iglesia. La iglesia es eso, esos son llamados afuera para formarlos. Mire los israelitas, hermano, era la congregación de Israel bajo la dirección de Moisés, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro Moisés sentado a la diestra del Padre, ya, nuestro mediador. Pero ellos no tenían la experiencia de nada. Ellos lo único que sabían hacer era batir lodo, conseguir paja y hacer ladrillos, los que hacían ladrillos, ¿verdad? Eso era lo que sabían hacer. Y recibir latigazos día a día, por no apurarse. De enfermos, y ahí sí que no había tales de que me incapacitaron, ¿verdad? Nada. Tenían que ir como estuvieran, eran esclavos. Pero cuando salieron de ahí, la mira de Dios para los llamados fuera era hacerlos un pueblo de gente aguerrida, un pueblo distinto, un pueblo digno de Dios. Un pueblo que aprendiera las estrategias. No había palabra, no había nada. Moisés no tenía más que la vara en la mano y su hermano Aarón, que no era muy sólido en la fe. Y María, que tampoco era tan sólida, porque luego se puso a murmurar en la orilla del mar, después del mar. Entonces no eran sólidos. El único sólido era Moisés, el que había sido más tratado. 40 años con las ovejas de su suegro. Aguantar al suegro también fue muy importante, ¿verdad? Entonces, aunque era un hombre muy sabio, el suegro, seguramente ahí recibió mucha capacitación, aparte de que era un príncipe en Egipto. Y ya cuando salió de una edad bastante, no sé qué edad tenía Moisés cuando salió, no recuerdo, pero salió bastante preparado, como un estadista ya. Seguramente le pusieron los mejores maestros de Egipto para prepararlo para ser el nuevo faraón. Él era el primogénito, el mayor, solo que no era hijo de faraón, era adoptivo de los hebreos. Entonces, note usted que la iglesia, los conceptos de iglesia tienen que ver con crecimiento. Israel nunca había pasado un mar en seco. Por eso fue que empezaron a querer apedrear a Moisés y le dijeron: ¿para qué nos sacaste, Moisés? No habían tumbas en Egipto que no nos enterraron ahí. Y ahí iban a agarrar piedras para tirarle cuando Dios le habló a Moisés. Y le dijo: levanta la vara. Moisés alzó la vara y el mar se abrió. Cuando salieron al otro lado, pues salieron danzando de ver al caballo y al jinete en el mar, pero fueron las primeras experiencias. Por eso fue que les ordenaron que llevaran conchas del abismo, porque donde ellos pasaron le decían el abismo, porque era lo más profundo del Mar Rojo. Y solo ahí había de ese tipo de conchas, pero ese tipo de conchas no salía a la playa como suele suceder en los mares comunes, sino que se hundía. Cuando se moría la concha, el molusco, se hundía.
y se quedaba en lo profundo. Entonces les dijo Moisés que llevaran en abundancia muchas conchas para adorar. Después les sirvió de recordación, de recordarle cómo pasaron por el mar. Pero Eclesia tiene precisamente ese sentido, esa connotación de crecimiento, de formación, de organización, de estructuras doctrinales, teológicas y físicas, de tal modo que las iglesias deben crecer, los miembros de las iglesias deben crecer. Usted perdone por los vecinos, a veces pasan por ahí vendiendo cosas así. Entonces, notamos eso, que son llamados, son apartados para una instrucción, para instrucción. Cuando Israel ya iba caminando, pues, hicieron lo que sabían hacer siempre, murmurar, y fueron eliminando, Dios fue eliminando a través de disciplinas, a través de castigos, fue eliminando a la gente que no entendió. Pero la nueva generación sí entró a Canaán, pero cuando entró a Canaán, hermano, fueron capaces de callarse para darle una vuelta diario a Jericó. Fueron capaces de darle 7 vueltas a Jericó el 7º día. Y fueron capaces de obedecer la señal de Moisés para gritar todos y sonar las bocinas. Y ahí hubo un ejército poderosísimo, experimentado, dependiente de Dios, porque habían visto caer el maná del cielo, habían visto salir el agua de la roca, donde todo era seco y de repente brotaban los ríos de agua de la roca. Entonces, iglesia es eso. Por eso no es extraño que se vayan quedando a la saga muchos. No es lo mejor, no es lo más agradable para un pastor, es motivo de llanto, de lágrimas, pero es hasta cierto punto normal que se vayan quedando unos por la edad, otros porque se enfermaron y otros porque no obedecieron y se quedaron por su propio criterio a la saga. Así es la iglesia, eso es eclesia. Eclesia. Y nosotros pertenecemos a la iglesia universal, a la iglesia que comenzó con los 12, diría yo, sin Judas. Mejor nos quedamos sin Judas. Hacemos un ladito a Judas de una vez. Fue el primero que cayó. Y de ahí para adelante, pues hasta el día que suenen las trompetas en el cielo y que los muertos en Cristo resuciten primero. Luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y ahí estaremos siempre con el Señor. Notamos en muchos pasajes que Pablo instruía a las iglesias y designaba a ancianos, obreros y líderes para que se quedaran cuidando y desarrollando a los llamados fuera para su preparación. Eso era la iglesia en el principio y eso sigue siendo la iglesia.
debemos comprender semejante cosa. Dios incluso diseñó cómo alimentarles el espíritu, el alma, diseñó cómo financiar la iglesia, ¿verdad? La iglesia debe financiarse con el fruto maduro que cae voluntariamente de las ramas de la congregación. Y no es todo para el pastor, sino para el avance de la obra, y que el pastor o los pastores coman de lo que trían, no se coman lo que trían. Y todo en orden, con transparencia, con manejos apropiados, con cuenta y razón de las cosas que son del Señor, de tal modo que se le dé también información al pueblo acerca de estas cosas. Hechos, para terminar, 14:23, estamos ya casi terminando. Leemos: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Eso era como para fundar una iglesia. Se quedaba ya funcionando, o a lo mejor en marcha baja, como cuando un carro está arrancado pero parado, ¿verdad? No necesita acelerar. De cuando se arranca por primera vez un carro nuevo, se debe arrancar un rato solo. De hecho, lo hacen en las empresas que los preparan para la venta. Se arranca un rato el carro, ya con todos sus lubricantes, todo lo que va a necesitar. Se arranca un rato, luego se prueba y luego se le da un shine, una buena limpieza para ponerlo en la sala de ventas. Así es la iglesia, así son las iglesias que se fundan. Tiene que ser Dios y sus ministros trabajando, Dios y los suyos. Aquí no hay tiempo para otra gente. Padre, en el nombre de Jesucristo bendigo, Señor, a esta parte de la iglesia que está en sintonía con este estudio hoy. Gracias por su vida, gracias por el deseo de prepararse para toda buena obra, para aprender de todo en el nombre de Jesucristo. Señor, haznos que el esfuerzo y la adversidad nos permita hacer estallar en nosotros la multiforme sabiduría de Dios, para que pueda la iglesia notificar a las potestades y principados en las regiones celestiales. Que el Señor los bendiga, les guarde y les prospere. Hasta el próximo día.